Estamos en comunicación con el compañero Pancho Gaitán, un querido amigo, un querido compañero de ruta, que se nos ocurrió conversar un poco sobre Rucci ahora que se conmemora su fallecimiento fruto de un atentado fulminante al salir de la CGT. Buenos días, Pancho. Hola, compañeras, compañeros. El gusto de compartir con ustedes este momento. Rucci, Martín, sobre todo, que sos un hombre que ha hecho un aporte muy importante a la difusión de nuestro movimiento. Rucci es una figura que se enfrentaba por un lado con Tosco, ¿no? Y le cuestionaba varias cosas que Tosco había hecho. Por ahí tenemos un fragmento de sus acusaciones a Tosco. Y por otro lado, competía con Montoneros el favor de Perón. Pienso que era un momento en que Perón presumiblemente no estaba lejos de fallecer. En ese momento su edad parecía límite o su estado de salud. Y Rucci claramente era como un hijo para él, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Cómo es tu mirada? Una precisión, mi querido compañero, que dijiste que lo mataron a la salida de CGT. No, lo mataron a la salida de su casa. De su casa, sí. En la calle Avellaneda, en Flores. Tal cual, sí. Perdón el error. Yendo para la CGT, salía para ir a la CGT y ahí se produjo el atentado. Un homicidio horripilante porque todo el mundo pensó que era la CIA. Y resulta que al poco rato, podríamos decir, a poco tiempo, nos enteramos que habían sido los Montoneros, o sea, porque ellos mismos se hicieron cargo de ese hecho, ¿no? Sí, era una disputa. Entonces, realmente nosotros veníamos, te recuerdo, Martín, de ganar las elecciones 2 días antes, el 23 de septiembre, con la fórmula Perón-Perón. Yo tuve la suerte en ese momento de acompañar a Miguel Gacera, que fue designado por el partido en la provincia de Córdoba para conducir ese proceso. Y imaginás el trabajo que teníamos, juntar votos para el general. Y juntaba para nosotros y para él y para todos los vecinos. La verdad que yo tuve la suerte de participar en ese momento. Y vivíamos la tremenda alegría del retorno de Perón que se había dado el 20 de junio y la enorme satisfacción de haber sido ratificado como presidente con el 62% de los votos. Y estos señores tuvieron la mejor idea de que matar a Rucci, que era una pieza clave que Perón tenía en el desarrollo de la estrategia de la reconstrucción nacional, ¿no? Sí, un tema difícil porque a su vez veníamos del frustrado acto en Ezeiza para recibir a Perón, con aquel famoso escenario con figuras medio extrañas, que también tomó nota de algunas muertes de compañeros, presumiblemente en un enfrentamiento entre gente que estaba, digamos, alineada con las Fuerzas Armadas peronistas, por un lado, y por otro lado con sectores ligados al sindicalismo, que en ese momento la izquierda peronista acusaba a los sectores, digamos, más ultramontanos del sindicalismo de haber generado muertes en el lado de la guerrilla, ¿no? Sí, Martín, yo diría, si me permitís, o si los compañeros me permiten, primero,
en nuestro movimiento, pero particularmente en nuestro movimiento, nosotros vivimos desde los orígenes tensiones internas, matices, problemas, contradicciones, a partir incluso de cómo se conformó el movimiento peronista, que se conformó con la realidad social de los trabajadores y sus expresiones orgánicas que existían a partir en aquel año del año 1943. Y con esa fuerza, Perón construyó con el protagonismo social de los trabajadores el movimiento que nosotros representamos. Cosa que hasta ese momento no había existido, por lo tanto, los trabajadores en sus expresiones orgánicas, que eran minoritarias, pero que eran fuertes y dinámicas, como los anarquistas, los socialistas, los sindicalistas, etcétera, realmente tenían una presencia muy fuerte. Bueno, con esa suma de matices internos que a veces nos llevaban a confrontaciones muy fuertes, se construyó este movimiento. Y por lo tanto, esas expresiones siguieron existiendo y de alguna manera unificados en un criterio político de liberación nacional que expresó el peronismo, se armaron ahí. Con el andar de los tiempos, otros factores influyeron en la lucha interna. Por ejemplo, la Revolución Cubana evidentemente fue a partir del triunfo de la Revolución un factor dinamizador en el campo de la lucha ideológica que influyó en el campo popular en general y particularmente en los jóvenes. Esta era parte de la realidad que vivíamos. Veníamos de la dictadura de Onganía en adelante, donde la violencia que surgió a partir del 55 con la revolución fusiladora fue gestándose, y la respuesta que desde el peronismo dimos con lo que se llamó la resistencia peronista, bueno, esta fue increyente. En la época de Onganía, ustedes recordarán, se gestó la CGT de los argentinos, que fue la expresión de las contradicciones internas de la CGT. No fue, como creen algunos, un fenómeno divisionista fuera del movimiento sindical. No, era parte de la pelea que teníamos entre lo que definíamos como combativos y no me acuerdo cómo le llamábamos a los otros compañeros, que expresaba básicamente el bandorismo, pero no solamente, porque hubo otra tendencia de alguna manera convergente con el bandorismo, que fue la nueva corriente de opinión, que fue el sector que realmente apoyó a Onganía en ese proceso, que tuvo incluso un secretario general que fue de Luis Fuerza. Todo ese proceso se fue gestando en expresiones de violencia y de organizaciones que llegamos al regreso de Perón, su primer retorno en el 72, que ustedes recordarán que fue una gesta de lucha muy importante y muy decidora. Y yo siempre digo que les recomiendo a los jóvenes hoy que hay dos mensajes de Perón que hay que tener en cuenta para ubicar el momento histórico, que fue una carta que Perón le mandó a la juventud, al peronismo, desde Roma el día 15 de noviembre del año 72, una carta muy buena diciéndoles cuál era la situación interna. Y el mensaje de Perón del día 21 de junio del 73, el día que él retornó, y que la violencia impidió el reencuentro de Perón con su gente, con su pueblo, con 2 millones de gente por lo menos que había en Ezeiza, y que como hecho único que se daba, la violencia producida frustró ese reencuentro. Yo tengo una hipótesis particular, se las cuento, ya que somos viejos que
que nuestro testimonio va a desaparecer. Es una hipótesis, pero es bastante interesante de tener en cuenta. Yo siempre me pregunté quién tiró el primer tiro, porque ustedes que son compañeros que conocen la lucha popular, las expresiones de la gente, de nuestra gente, incluso en el fútbol, cuando las barras se encuentran, si alguien tira una piedra de un lado, bueno, eso puede terminar en una contienda de carácter impredecible. ¿Quién tiró el primer tiro? Esa historia de cómo se gestó el acto, que tuvo un acuerdo previo para la participación de los grupos, bueno, fue por razones, creo yo, totalmente circunstanciales, quebrado el acuerdo, que fue la división de la columna sur, que fue la más importante, que se dividió en dos sectores para poder estar más cerca del párrafo, sino porque una de las partes quedaba muy lejos, y la ruptura de la columna es lo que genera realmente una situación no prevista ahí, ¿no? Que generan, y terminó en lo que todos conocemos, que se llamó la masacre de Ezeiza. Pero ¿cuántos muertos hubo en esa parte? ¿Cuántos muertos hubo en la cancha de River en la puerta 2? Creo que fueron 60, si mal no recuerdo, un poco más. Se llamó la masacre de River. ¿Cuántos muertos hubo en Ezeiza? Hubieron 12 muertos. Mucho menos, sí. Hubieron 12 muertos, de los cuales está perfectamente identificado que fueron, como las elecciones de actual son tres cuartos, porque 4 compañeros de un lado, de los montoneros, 4 compañeros del lado de la ortodoxia o de la juventud sindical, como se lo quiere llamar, y 4 compañeros participantes del acto como militantes que fueron ese acto. Esto está totalmente identificado. Sale así que de los 4 combatientes, de los 4 del oficialismo, y llamémosle, hay un mayor, un coronel militar, ¿no es cierto?, un jefe de la Fuerza Armada que murió como parte de ese grupo. Entonces, esa historia que después cada uno la contó como creyó interpretarla, realmente a mí me llevó a pensar de quién fue el que tiró el primer tiro, porque evidentemente en las circunstancias que se daban, tal cual todos conocen, un tiro que sonara ahí, bueno, podía pasar lo que pasó. Y nosotros me refiero al grupo nuestro. Yo militaba en el Sindicato Argentino de Obreros Navales en ese momento, dirigí el compañero de Luca, y además era miembro del movimiento revolucionario peronista. Un compañero nos trajo un portadocumento eran como 10 documentos con la misma foto, con un supuesto periodista, con la misma foto, de distintos medios, pero con distintos nombres y apellidos, de un nombre inglés, un nombre norteamericano. Eso fue encontrado en un Citroën incendiado ahí en Ezeiza. Nosotros se lo llevamos a nuestro querido amigo, que era el subjefe de la Policía de Buenos Aires en ese momento, Julio Trosler. Sí, sobreviviente Julio nos dijo, de la masacre de José León Suárez. así es.
Julio nos dijo, sí, mirá, la verdad que en esto hay muchas cosas raras que estamos Bien. investigando, etc. Bueno, lo concreto es que todo esto después culminó con el asesinato de Rucci, ¿cuál es la pregunta? Y realmente se golpeó al eje central de lo que Perón estructuró como la respuesta orgánica del movimiento. Porque realmente también ustedes que son preocupados no solo por lo nacional, sino también por lo latinoamericano fundamentalmente, ustedes recordarán que en aquel periodo entre el 45 y el 50, un poco más, hubo en muchos países de América Latina movimientos como en Brasil, como Velasco Ibarra en Ecuador, como etcétera, etcétera. ¿Qué quedó de todo eso? Nada. Ni siquiera del APRA y del PRI mexicano, que fueron grandes movimientos, ni siquiera eso. Sin embargo, el peronismo sigue vigente. ¿Y por qué sigue vigente? Sigue vigente porque Perón, que decía, que el peronismo, para trascender, decía Perón, lo único que trasciende son las organizaciones. Bueno, se estructuró un movimiento obrero con un modelo particular que es la fuerza de este movimiento que todavía existe. Hemos retrocedido mucho, hemos cometido muchos errores, han incorporado personajes nefastos, pero sin embargo, y a pesar de la proliferación de organizaciones que no responden a una conducción realmente centralizada, sin embargo nosotros seguimos siendo, a pesar de bajas como esta. No solo fue la muerte de Rucci, hay que recordar también la muerte de José Alonso, la muerte de muchos compañeros que realmente alguien se atribuyó el derecho a eliminarlos porque discrepaban con sus ideas. Un último comentario, disculpame que me he tomado a lo mejor demasiado tiempo. Yo tuve la suerte de conocer a Tosco, porque Tosco fue miembro de la CGT de los Argentinos, yo también. Tosco era marxista, no lo ocultaba, lo decía, lo sostenía. Tenía un gremio cuyos trabajadores eran peronistas. Yo le pregunté a compañeros de aquel tiempo, le dije, ustedes que son peronistas, ¿cómo tienen la dirección? No, Tosco para nosotros, decía el compañero, es un hombre que realmente nos representa. Y realmente Tosco fue un dirigente leal, y que peleó la cosa y se enfrentó y se confrontó con un montón de gente en otros planteos y con la lógica que corresponde. Hubo una polémica, que creo que a eso te referías, entre Rucci y Tosco, porque Rucci era indudablemente un hombre totalmente peronista. Ellos se conocían porque fíjate que Rucci y Tosco participaron en la creación de las 62 organizaciones en el Congreso de Patrón Laplace en el año 57. Claro. Eran hombres que venían en la lucha del movimiento obrero de manera permanente. Sí, hola. Unidos con Atilio López, fueron con la gente de Citrax y Tramo, con la gente más dirigentes cordobeses, fueron los que hicieron el Gran Cordobazo. El Pidio Torres. El Pidio Torres, sí señor. Sí. Carlos, le hago una pregunta. Yo considerando la edad de Perón, las dificultades de salud, las historias latinoamericanas, o sea, la situación latinoamericana, las dificultades del momento, a mí se me ocurrió alguna vez que el asesinato de Rucci fue un golpe demoledor para el proyecto de Perón. ¿Usted coincide con esa visión o no es tan así? Sí, fue un golpe muy fuerte,
no fue un golpe que nos haya derrotado, pero es un golpe muy fuerte, la verdad que sí. Y el general dijo, me cortaron las piernas. Exacto, ese fue lo que dijo Perón. Sí, concretamente me mataron el hijo, ¿no? Me mataron el hijo. Carlos, ¿cómo le va? Orellano le habla. ¿Cómo anda? Hola, compañero. ¿Cómo siempre estás? se dice, compañero, que después del asesinato violento de Rucci hubo un antes y un después del peronismo. El antes, el antes de la muerte de Rucci, del asesinato de Rucci por parte de Montonero, fue la masacre de Seiza, quizá. Y el después hubo muchas cosas, es decir, mataron al compañero Julio Troxler, a Rodolfo Ortega Peña, Mujica, Perón echa de la plaza a los Montoneros. A ver si usted me lo puede explicitar mucho mejor qué fue el antes y el después del asesinato de Rucci. Nunca nos echó Perón, perdón. No sumes a esa idea, porque yo estuve ahí, fui uno de los que me fui un poco enojado con el Cadri, pero nunca nos echó, al contrario. Perón llamó, cuando terminó el acto, mandó a su hombre de confianza de la presidencia a que organizara una reunión con los dirigentes de la Juventud Peronista. Jamás nos echó de la Plaza Perón. No, lo que digamos dijo, la columna de Montonero. Perfecto. No. lo que dijo el general fue, el que no esté de acuerdo, dijo desde el balcón, puede irse. Y los Sí, me muchachos se acuerdo. fueron. Así es. Me acuerdo. El término imberbes. También dijo estúpidos imberbes. Sí, bueno, pero no le di Sí, importancia. también, es cierto, sí. Bueno, me acuerdo, tengo 13 años y me acordaba, me acuerdo de esa época. Sí, es cierto. Y dijo eso porque era un tipo bien educado con un gran nivel político. Si hubiera sido otro, lo hubiera insultado. Claro, lo que yo yo le preguntaba, Carlos, concretamente, siempre se dice que hay un antes y un después. Me gustaría que explicite ese antes y después. Mirá, yo te cuento el antes y el después según mi visión. Yo no tengo la verdad revelada, yo tengo la opinión y el testimonio. Cumplió 90 años, he pasado 80 años de peronismo y he tenido algún nivel de participación, no tan destacado como otros, pero bueno. En el antes y el después, te voy a decir uno que pareciera de después, pero que en realidad es de antes. Por ejemplo, todavía nosotros discutimos el tema de la AAA, porque realmente la AAA ha sido la responsable del asesinato de muchos de nuestros compañeros, entre otros compañeros Julio Troxler. Pero es bueno tener en cuenta que la AAA fue un invento de las Fuerzas Armadas. Eso es clave, saber cómo viene el desarrollo de eso, que viene de la escuela francesa, que venía de hacer una experiencia En Argelia. En Argelia muy fuerte. Sí. Y ahí establecieron normas, reglas que dieron nacimiento a la llamada escuela francesa, con la idea con la técnica de la tortura, con el tema de la infiltración, con el tema de la inteligencia como la principal arma, que era básicamente... Bueno, el origen está ahí. El lugar donde queda muy claro porque evidentemente López Rega tiene culpabilidad y hay compañeros, incluso tipos que vinieron del peronismo que participaron en eso, o del nacionalismo. Pero donde queda, a mi entender, muy clara es en la experiencia de Córdoba, porque realmente en Córdoba, con el grupo de los Libertadores de América, Claro. Consejo, Comando, no me acuerdo cómo se llamaba, queda muy claro porque la comandancia del general, era el comandante de la cuarta, ¿cómo se llamaba? Del tercer cuerpo del ejército. Claro, exacto. Eso era muy claro, o sea, ahí no había ningún tipo de confusión. Claro. Y la jefatura del tercer cuerpo era desde Córdoba, Tucumán, Santiago, todo el norte. Claro. Entonces, ahí queda muy claro de cómo era realmente la estructura de la organización. De hecho, Bussi, el genocida Bussi era digamos,
Menéndez tenía poder sobre Bussi, ¿no? Claro, claro. Bussi era un Menéndez- soldado de Menéndez. Exactamente. Eso era. Pero vos me dijiste algo más que Sí, disculpame. el después, Carlos, el después. Sí, el después, porque la verdad que eh, el desarrollo de la fuerza política en conflicto, yo soy un tipo que creo que realmente Argentina viene siendo asediada por el imperialismo desde hace muchos años. Hace pocos días, disculpen la digresión, leí La vida de Rosa según Vivian Trías, ustedes conocen, un autor uruguayo, un compañero de izquierda. Y si uno lee lo que pasaba en nuestra Argentina en los comienzos de la definición de la patria, es la misma cosa que están pasando hoy. O sea, nosotros estamos sufriendo un proceso de ataque, de digresión, de enfrentamientos, de confusión, de etcétera, que está manejado. Porque les cuento algo que no sé si ustedes... yo leí el libro de Abal Medina y me llamó la atención que hay un hecho de la cual yo fui testigo y no figura en ese libro. El día 24 de abril del año 74, Sí. o sea, pocos días antes del 1 de mayo, hay una reunión que convoca el general Perón, el presidente Perón, en la residencia. En esa reunión hubo más de 100 muchachos, jóvenes, algunos más jóvenes, otros no tan jóvenes. Uno de ellos fui yo. Y por parte de Montoneros hubieron 7 compañeros. El que encabezó eso fue Haidar, fue el jefe del grupo y fue el único que habló de ellos. René Haidar. Estuvo el Cancagullo, estuvo compañero de Córdoba, tiene el mismo apellido que el periodista de la CIDE, Joffre, una compañera que no recuerdo exactamente quién era, etc. Mi interpretación de esa reunión fue una reunión de Perón para hablar con los montos sin jerarquizarlo. Estamos hablando del 24 de abril, a pocos días del 1 de mayo. Y el general dio una información y dijo, miren, el 1 de mayo va a haber un acto en la Plaza de Mayo, que es la fiesta de los trabajadores, y nos cuenta cómo iba a ser ese acto. Le dijo, yo les pido, los que vayan tienen que estar dentro de las consignas y de lo que vaya a expresar ese acto. Yo les pido que los que no estén de acuerdo que no vayan. Claro. Porque además no pueden llevar carteles, insignias, etcétera, que estén al margen del movimiento de trabajadores. El compañero Haidar, que fue sobreviviente de Trelew, ustedes recordarán, Claro. Sí. dijo, fue el único que trató de polemizar con el general, respetuosamente, pero trató de polemizar. Entonces cuando Perón dijo, es un acto sindical, entonces Haidar le dijo, es un acto político, general. Perón le dice, no, mi hijo, es un acto sindical. Y se insistió sobre eso. Fíjense, su nombre del nivel y de la experiencia de Perón iba a saber si era político o no era político. Digamos que los dos tenían razón. Hubieron varias. Hay quien cuenta esa reunión, por ejemplo, está en La Voluntad, en el libro de La Voluntad, pues se cuenta el desarrollo más o menos de esa reunión. Está hablando del libro de Anguita, el libro de Anguita, exacto, de compañero. Anguita y de Martín Caparrós. Y de Martín Caparrós, sí. Exacto. Eh, Ahí he visto publicado una referencia al acto que estoy contando, Claro.
un poco como dato de que no es un invento mío, sino al margen de que se puede buscar en la prensa de aquel tiempo. Pero Pancho. lo que yo señalo, mi interpretación, vuelvo a decirle eso, es que Perón intentó hasta el último minuto dialogar con los muchachos y le mire, yo les pido que si no están el que va tiene que estar de acuerdo en esto, el que no esté de acuerdo yo le pido que no vaya. Y los muchachos, pasó lo que pasó, yo no les voy a contar nada de lo que no vi. Bueno, fueron con la consigna que la consigna de, ¿cómo es que decía? De una puta y un cornudo, ¿se acuerdan, no? Sí. Entonces, Está lleno de gorilas el gobierno nacional. exacto. Entonces, compañeros, los errores políticos. Yo nunca he estado montonero. Yo he sido parte de lo que se llama el peronismo revolucionario. Suponíamos en aquel tiempo. Yo sigo siendo peronista y asumo el peronismo desde su origen hasta el día de hoy, con todos sus aciertos y con todos sus errores, con todos sus fracasos, con la traición de muchos tipos. Pero esa historia tan compleja, no coincido con los compañeros que se quedan con un pedazo de yo soy peronista, sí, pero de tal lado, no, mire, usted o es peronista o no es peronista, porque eso es bastante cómodo, yo soy de acuerdo a mi criterio. Pancho Diego Carbone, bueno, buenos días, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿cómo estás? Bien, yo me acuerdo que a pedido de Martín García hicimos una nota en una radio cerca del Obelisco y se nos fue un poco la mano porque hablamos 3 horas, que no sé si Martín la debe tener guardada, seguramente. Pero hablábamos en aquel momento también de todos estos muchachos que se retiraban del peronismo ofendido, porque nunca habían sido peronistas, por supuesto, y en la reunión que se hizo en la CGT hubo varios que le respondieron al general, y el general les dijo en esa oportunidad: si no están de acuerdo, muchachos, pueden irse por otro lado, porque por perder un voto no nos vamos a hacer mala sangre. Sí, bueno, era un truco bravo. Voy a recordar como cierre, Pancho, porque podríamos seguir hablando, pero no tenemos más tiempo. Pero voy a recordar en un acto durante el gobierno de Néstor que hubo en la CGT, en homenaje a Perón, a Rucci quiero decir, que se apersonó Carlos Kunkel, comandante Kunkel, y pidió disculpas en nombre de montoneros históricos, disculpa histórica por el hecho contra Rucci. Sí, Carlos Kunkel fue el único que yo conozco, por lo menos, que tuvo una posición pública en esa línea que vos señalas, Martín. Exacto. Carlos tuvo, yo creo que, bueno, él, al igual que yo y al igual que todos, también cometimos nuestros errores. El tema no es tanto aunque a veces esos errores son demasiado caros, graves, ¿no? Pero bueno, hay otras cosas que hacen las cosas medias sospechosas, ¿no? Uh-huh. Tengo ahí algunos testimonios que no voy a alargar ahora acá porque necesitaríamos un par de horas por lo menos para charlar, pero te digo, hubo actitudes muy sospechosas de algunas acciones de compañeros que justificaron o pretendieron justificar con un criterio revolucionario en el cual, bueno, supuestamente podemos equivocarnos a favor de. Pero bueno, como siempre yo estoy a disposición de ustedes, así que y con mi viejo amigo Diego, que nos vemos de vez en cuando. Lo de viejo será por vos, no por mí, porque yo tengo nada más que 84. Sí.
Bueno, No se le cayó ninguna sota, Diego, todavía, Carlos. Panchito, muchísimas Orellano, gracias. mira, me permitís, Martín, la última cosa para mi amigo Orellano. Dale. Sobre el cordobazo, Sí, sobre la gesta que produjo Córdoba, sí, sí, sí. eso fue una decisión de la Confederación General del Trabajo Regional Córdoba. Claro, Es cierto que hubo la participación de todos los que conocemos, etcétera, etcétera. Pero realmente eso fue porque todo el mes de mayo, te claro. acordarás, desde la asamblea de la ESMATA en el Córdoba Sport Club, que tuvieron que Sí, salir por los techos los muchachos para no quedar asfixiados allá adentro. La huelga de la UOM, porque además en la pelea interna pareciera sí, que los metalúrgicos no tuvieron nada que ver, ni el sector. No, la dirección de la CGT regional era de los ortodoxos, sí, no era de los legalistas. tal cual. Y Tosco era el adjunto del compañero de la madera que era... y te cuento una que seguro que no sabes. Además, digo, Tosco tenía una gran relación, digo, con el Negro López y con el mismo El Sí, Pibe. así es. De hecho, fueron los protagonistas, ¿no? Sí. Y bueno, yo tuve la fortuna, Carlos, de conocer a los hijos de los 3 líderes del Cordobazo, ¿no? Pues mucho antes de cumplirse los 50 y por supuesto cuando se celebró los 50 se recordó esas grandes figuras, ¿no? Y Tosco que vivió escapando de la dictadura porque murió en la clandestinidad con Tosco, ¿no? Así es, así es. Y te cuento una para terminar. El día que yo me enteré no podía creerlo. Así que seguro que vos no me vas a querer lo que te voy a decir ahora. No, le creo. El tipo que lo apoyó hasta el momento de su muerte, lamentable, del compañero Tosco, se llamó Mauricio Laval, Mire, que era no sé si podemos decirlo, nosotros creíamos que eran enemigos, bueno, en todo caso eran adversarios, era el aceite y el vinagre, era lo contrario. claro. Yo el día que me enteré del apoyo que Mauricio le había dado sistemáticamente a Tosco, no lo podía creer, pero yo dije, pero no, fue así. O sea, hubo lealtades, Claro. clase, llamémosle así, no de burócratas, porque si había un tipo que no era burócrata era casualmente Tosco. Sí, claro. Y Sí. siempre andaba con ropa de laburo, quiero decir, ¿no? Sí, así es. Era la forma que él se presentaba y además fue un hombre que él estuvo muchos años en el sindicato y no siempre fue el secretario general, pero siempre fue el líder. Claro. Era el conductor realmente. Yo me acuerdo una vez caí a Córdoba y fui a buscarlo. A ver, en ese momento tenían una sede transitoria allí en la calle San Jerónimo, en Casa Vieja. Y pregunté por él y me dijo, allá estaba en un cuartito allá en un altillo. Y digo, ¿qué haces acá? Me dice, bueno, esta es mi secretaría, estaba de secretario de Cultura, creo. Pero realmente era el tipo que lideraba su organización, con su coherencia, con su trabajo. Claro. Bueno, quedamos ahí. Martín, Pancho, les agradezco que me hayan invitado y disculpen que un honor hablé de para cualquier nosotros. cosa menos lo que ustedes querían. No, al contrario, muchísimas gracias. Mira, acá tengo una nota de Mónica Conca de Tigre que dice, qué nota tan interesante, los felicito, aclarando temas de la historia misma. Pancho Gaitán. Muchas gracias, Martín, muchas gracias, compañero. Un abrazo, Pancho, un abrazo. Gracias.